proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Hola, muy pero muy buenos días. La verdad que es un placer poder estar aquí con ustedes. Lindo poder encontrarnos una vez más en este programa, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay. Y sean todos muy pero muy bienvenidos. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes, compartir de este tiempo que hemos apartado para poder pensar, para poder reflexionar en torno a qué es lo que nos dice la Biblia, poder tener una reflexión bíblica, poder pensar y dialogar bíblicamente hablando. Y un poco ese es el gran motivo por el que hacemos este tipo de programas, y es compartir con ustedes qué es lo que Dios ha transmitido a través de su palabra. Esto es súper interesante de poder ser pensado y considerado. Nosotros creemos que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre, para la mujer hoy. Es decir, Dios se revela, Dios transmite su mensaje a través de la Biblia. Y si uno cree esto, está frente a un gran desafío, que es conocer qué es lo que Dios piensa, conocer qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, estamos frente a un gran desafío, estamos frente a un gran tema que no podemos menospreciar. Sí creo que es un libro más, y bueno, lo puedo leer como un libro más, no pasa nada. Pero incluso si pensás que es un libro más, es un libro digno de al menos ser considerado, un libro que ya tiene 2000 años de historia, que se recopiló en unos 1500 años de historia, un libro que cuenta con más de 40 autores humanos que escribieron distintos libros, separados en el tiempo, como decía recién, por más de 1500 años de historia, un libro que tiene una coherencia interna impresionante. Creemos que eso es porque Dios lo ha inspirado. Entonces, cuando pensamos en la Biblia, pensamos en un libro que al menos ha de ser considerado para ser leído, para ser meditado. Después uno podrá sacar sus conclusiones y decir, no, es un libro más, la verdad que no me sirve, pero dudo que eso suceda cuando alguien con un corazón sincero busca comprender si es la voluntad de Dios o no, porque Dios dice que el que busca encuentra. Y cuando buscamos a Dios en su palabra, Dios realmente se refleja, aparece y podemos conocerle y disfrutarla. Así que esa es la gran misión que tenemos en estos espacios, que es compartir con ustedes reflexiones que parten siempre de la Biblia, que siempre nacen en los preceptos y en los conceptos bíblicos. Y hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que me parece súper interesante, en realidad más que un pasaje, varios pasajes que me parecen súper interesantes, que tienen que ver con una carta que escribe el apóstol Pablo dirigida a un hombre llamado Tito. El apóstol Pablo va a escribir una carta, el género literario correcto sería el de epístola. Las epístolas son tratados, en este caso tratados teológicos, escritos en forma de carta con un objetivo muy claro, que es transmitir una verdad, transmitir un concepto. Y a mí me gusta pensarlo así. Una carta sería para nosotros hoy como un mensaje de WhatsApp privado. Yo le escribo un mensaje de WhatsApp a alguien para que solamente esa persona lo lea y para que me conteste. Eso sería una carta. Antiguamente yo llegué a mandar cartas por correo y la idea no era que se publicaran, no, era que simplemente la leyera la persona a la que les llegaba. Pero a veces hay mensajes que mandamos para que sean reenviados. ¿Viste? A veces te llega un mensaje por WhatsApp para ser reenviado información o un pedido de algo o información del tipo que sea, pero vos sabés que eso es para ser reenviado, o un videíto te llega y la idea es que sea reenviado, que sea compartido por todo el mundo. Te llega de la misma forma, sin embargo la pretensión es que alcance gran difusión. Y las epístolas, el género literario epístolas, cumple esta segunda función, ¿no? Si bien tiene la apariencia de un mensaje privado, la intención del autor, en primer lugar la intención de Dios, ¿no?, como inspirador de la Biblia, pero la intención del apóstol Pablo es que Tito, al recibir esta carta, la pueda leer y la pueda compartir con la iglesia en la que él estaba. Y no solo eso, sino que las iglesias la puedan compartir con otras iglesias, a tal punto
que hoy nosotros estamos leyendo una carta que fue escrita hace unos 2000 años para un público concreto, para un público objetivo ahí puntual, en este caso en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, pero con la pretensión de que llegara a nosotros hoy y que Dios también nos hable a través de esta carta. Así que si tienen Biblias allí en su casa, si tienen Biblias en sus celulares, en la biblioteca, arriba de la mesa de luz o donde sea que tengan la Biblia, les invito a ir a buscarla y buscar la carta que Pablo le va a escribir a Tito. Y algo interesante de esta carta es que es una carta que está en un grupo de 3 cartas que son conocidas como las cartas pastorales. Es decir, el apóstol Pablo va a escribir Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo con este gran objetivo pastoral de poder transmitir conceptos desde un rol de pastor, entiéndase pastor como alguien que está preocupado por la salud espiritual del otro, ¿no? Cuando pensamos en pastor tenemos que pensar que el concepto bíblico de pastor es alguien que está preocupado por la salud espiritual del otro, no es el policía, no es el jefe, no es el que tiene un montón de súbditos a sus pies y el pastor tiene que tener una silla especial. Eso en la Biblia no aparece. Jesús dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Quiénes somos nosotros para venir a ser servidos? Realmente la Biblia nunca, pero nunca, esto no es el tema de hoy, pero me parece interesantísimo poder plantearlo. La Biblia nunca plantea que los pastores, que los líderes, que los referentes de la iglesia ocupan un lugar más alto que el resto de los hermanos. No, eso es un gravísimo error antibíblico. Y las estructuras, sí, las estructuras políticas, las estructuras de poder se manejan así, pero la iglesia no es una estructura de poder, es una estructura de servicio. Y el pastor en la iglesia tiene que ser el que más sirva. Nosotros en nuestra iglesia local no tenemos un pastor. Hay un grupo de personas, como una especie de comisión que nosotros llamamos grupo de ancianos. Pues la Biblia usa también ese término para pensar en los referentes, y la idea es que si en algún momento eso nos sucede como iglesia, estaríamos realmente errando muy lejos. ¿Y por qué? Porque la Biblia llama a que el rol pastoral es un rol de servicio, y el apóstol Pablo le va a escribir esta carta a Tito para llamarlo a ejercer un rol de servicio, no un rol jerárquico, no un rol que está por encima de los otros, sino un rol de servicio, poder estar realmente dispuesto a servir a otros, aún sacrificándose a sí mismo. Y vaya que si tenemos ejemplo en el Señor Jesucristo, que se sacrifica por nosotros. Y este es el gran ejemplo a seguir, dice el apóstol Pablo también ahí en Filipenses, capítulo 2, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de todo para venir a servirnos, para morir en la cruz. Así que si alguien estaba pensando en ser pastor o en ser anciano en su iglesia o en ser obispo o presbítero o como le digan, solo para estar un poquito más alto que el resto, la verdad que está bastante errado. Y ahora vamos a leer y vamos a hacer un poco. La pretensión de Pablo es animar a Tito a que pueda acompañar a las iglesias allí en Creta a que se desarrollen, a que crezcan, a que tengan una estructura mucho más firme. Y vamos a leer algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 dice: el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El primer punto de esta carta tiene como 3 grandes motivos que tienen que ver con esta idea pastoral. El primer punto es corregir lo deficiente y establecer una estructura. ¿Cuál es la estructura? Es la estructura de servicio, no es una estructura jerárquica, no es el presidente, el secretario, los vocales, el tesorero, no. Es una estructura de servicio. Y está hablando de personas maduras, de personas que están capacitadas para poder servir a otros. Y va a empezar a describir cómo tienen que ser estas personas. Y dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Después dice que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Por el contrario, estas personas tenían que ser hospedadoras, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces, el primer gran punto que el apóstol Pablo le va a traer a Tito, quien está radicado en una ciudad donde la iglesia está empezando a nacer, está empezando a crecer, es
mirá bien los miembros de la iglesia, mirá bien los miembros que rodean esta iglesia y pensá en quiénes cumplen con estos requisitos para que ellos puedan ser los que estén velando por la salud espiritual de los hermanos más inmaduros. Y este es el gran desafío que toda iglesia debe tener. Las iglesias tienen que tener un grupo de personas maduras que estén pensando en los nuevos, que estén pensando en los más inmaduros, que estén meditando día y noche en cómo ayudar a los otros. Y uno dice, bueno, entonces estos requisitos son solo para los que van a ser pastores, ancianos o como le digan en tu iglesia. En realidad no. Lo que el apóstol Pablo acá está colocando es como una lista de actitudes, de carácter, de forma de relacionarse que tiene que ver con el cristianismo. Entonces, toda persona que conoce a Cristo como su Señor y Salvador tiene que aspirar a este estilo de vida, tiene que aspirar a esta forma de entender la vida. Es decir, alguien que ha conocido a Cristo tiene que cambiar. Quizás antes era súper calentón, ¿no? Pendenciero, peleador de salir y enfrentarse con uno y en las discusiones acaloradas terminar golpeando la mesa. Una vez que conocemos a Cristo, eso tiene que empezar a ser transformado, eso tiene que cambiar. Capaz que antes eras codicioso de ganancia deshonesta, ¿no? En cada negocio que había vos sacabas una tajada. Una vez que conoces a Cristo, eso no puede suceder. Y de hecho, si hay algo que no nos puede suceder en la iglesia, es pensar que vamos a sacar ganancia. Porque en el momento en el que se nos cruza esa idea por la cabeza, estamos pudriendo, por así decirlo, lo que es la iglesia. Entonces, Pablo está llamando a Tito en este primer punto a considerar a las personas que estaban allí, ver cuáles cumplían con estos requisitos y comenzar a organizar esta estructura que tiene que ver con el servicio, con el pensar en los demás. No para que solo algunos cumplan este requisito, sino para que todos estemos aspirando a poder cumplir con estos requisitos que el apóstol Pablo aquí menciona. Y los repito, ¿no? Hay que ser un buen administrador de Dios, no ser soberbio, no iracundo, o sea, no calentón, no dado el vino, es decir, que el vino no te domine, que cualquier vicio, ¿no? Aquí en este contexto histórico, la bebida alcohólica era un gran tema, pero nosotros hoy podemos pensar en la ludopatía, ¿no? En la adicción al juego, podemos pensar en la adicción a otras sustancias, podemos pensar en la adicción al trabajo, podemos pensar en otras cosas que nos terminen controlando cuando quien nos debe controlar es Dios mismo, es el Espíritu Santo. No codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, es decir, que tu casa sea una casa abierta. Y esto me hace pensar mucho. No sé si les ha pasado de invitar gente a sus casas y cuando uno invita gente a su casa, generalmente dedica un rato extra a mejorar un poco algunos aspectos, ¿no? Ahora, alguien que es hospedador, naturalmente, tiene la casa siempre de puertas abiertas para que la gente pueda venir. Y esto implica no solo ordenar la casa un ratito antes, sino tenerla en orden. Y por eso también habla, ¿no?, de que tenga a sus hijos realmente en sujeción, es decir, que los hijos realmente respeten a sus padres, que realmente haya una familia que esté sustentada en la base de la familia bíblica. Pero vamos al siguiente punto. El siguiente punto que Pablo está enfatizando en esta carta, el primero es esta estructura de servicio, ¿no? Personas que velen por la salud espiritual de los más nuevos. Pero el segundo punto es que ya en este contexto empezaban a surgir personas que eran falsos maestros, que traían falsas enseñanzas. Y vaya que si hoy estamos rodeados de personas que usan la Biblia como una excusa para su ganancia, usan la Biblia como una excusa para decir lo que ellos piensan, cuando en realidad la Biblia habla por sí misma, ella misma dice lo que piensa y nosotros somos simplemente heraldos, somos simplemente la voz audible, por así decirlo. Cuando pensamos en el heraldo del rey, que ese es el gran llamado que tenemos los que enseñamos la Biblia, cuando pensamos en heraldos del rey, algo interesante es que el heraldo del rey era alguien que traía el decreto, ¿no? Si venía el heraldo con un decreto, llegaba a la ciudad, la que tenía que anunciar ese decreto del rey. El heraldo abría el rollo, si estamos con un rollo, ¿no? Abría el rollo y leía lo que decía. Él no llevaba el decreto, lo leía y decía, bueno, lo que el rey quiere decir en realidad es tal cosa, bueno, es importante, bueno, a mí se me ocurre que estaría buenísimo, y termina hablando de lo que él piensa. Eso no es un heraldo. Un heraldo es el que abre el rollo, lee lo que dice, bueno, nos vemos.
Y no tiene nada que ver con el contenido del mensaje, simplemente lo transmite. Los cristianos tenemos que ser transmisores del mensaje, no ponernos a inventar ningún mensaje. Ya está acá revelado en su palabra. Y algo interesantísimo a considerar es que siempre en toda la historia han surgido personas que han ido contra el cristianismo, contra la iglesia, obviamente persiguiéndola, pero personas que han traído falsas enseñanzas a la iglesia. A veces personas que están confundidas, a veces personas con mala intención, a veces personas que simplemente se importan a sí mismos y por eso tuercen la Biblia por todos lados, y hay que tener mucho cuidado. Y como leía recién en el primer versículo que leí, ahí en el 5 dice, el apóstol Pablo dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y después si vamos al 1.9, si tienen sus Biblias ahí, al final dice, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Es decir, si en una congregación local, si en una iglesia local, surgen personas que enseñan falsa doctrina, enseñanzas que no están en la Biblia, el mandato de Dios es exhortar. Mira, esto no lo dice la Biblia, esto es una idea tuya, esto no es el consejo que Dios nos da, esto realmente no tiene validez. Lo podrá tener en tu vida, lo podrá tener en tus círculos, no sé, lo podrá tener en otro lado, pero en la estructura de iglesia la autoridad máxima radica en la Biblia. Y si alguien contradice la Biblia, el que está equivocado es el que la contradice, no la Biblia. Entonces, ahí hay un llamado que Pablo hace a Tito y es a pensar en la sana doctrina y en la falsa doctrina. Y así como cuando alguien quiere detectar un billete falso, no hay mejor técnica que conocer bien el verdadero. Imagínate si para detectar billetes falsos uno tendría que conocer todas las posibilidades de billetes falsos que hay. Uno estaría toda la vida estudiando billetes falsos y cuando llegue el momento de desempeñarse, capaz que ya cambiaron los billetes. Ahora, si uno conoce realmente bien el billete verdadero, va a poder identificar cualquier billete falso. Y con la Biblia es exactamente lo mismo. Si alguien realmente conoce las verdades bíblicas, va a poder rápidamente identificar lo que es falso. Ahora, esto exige de nosotros tiempo, exige de nosotros disposición, exige de nosotros pedirle a Dios que Él se nos revele, que Él a través de su palabra transmita sus verdades. Y esto es súper interesante porque a veces me puede pasar, que uno lea la Biblia y se encuentre con frases, con versículos, con historias que uno no entiende. Uno a veces se sienta a leer la Biblia y no la entiende. A mí me pasa reseguido, debe ser porque no soy muy vivo. Pero uno se sienta a leer la Biblia y realmente muchas veces uno no entiende lo que estás diciendo. Ahora, estoy convencido de que generalmente eso nos pasa porque estamos distraídos, porque el mensaje es claro, o porque nos falta un poco de información de contexto. Pero yo tengo que poder leer la Biblia y poder entender lo que Dios me está diciendo a mí. A veces nos puede pasar porque estamos leyendo una versión que tiene un lenguaje antiguo que nosotros ya no usamos. Entonces puede estar bueno buscar versiones más actualizadas, que dicen exactamente lo mismo, pero con un lenguaje mucho más cotidiano. Entonces, si dice, en esta versión que tengo yo, dice, no os afanéis, y uno no tiene ni idea de lo que es afanar y piensa que afanar es robar, se va a quedar perdido pensando que no hay que robarse unos a otros. Sin embargo, la palabra afanar es preocuparse. Entonces el llamado es a no preocuparse, nada que ver. Pero si uno lee una versión más actualizada, va a decir, no se preocupe. Entonces, eso a veces puede ser considerado, puede ser interesante. Ahora con los celulares uno tiene varias versiones, puede leer y ver cuál está más cerca del lenguaje que uno tiene y de la forma en la que uno se relaciona. Entonces, hay que estudiar la Biblia. Primer consejo, buscar personas maduras y que todos aspiremos a ser esas personas maduras. Segundo consejo, estudiar la Biblia, conocerla para poder enfrentar la sana doctrina. Y el tercer consejo que da, y esto de primero, segundo, tercero, no es que tenga un orden, son indistintos, el orden es indistinto, van todos juntos de la mano. Simplemente le di un orden como para poder expresarlo. Pero el tercer punto que quiero manifestar, y con este ya ir redondeando, tiene que ver con algo que es sumamente interesante y es la transformación cultural. El cristianismo es un movimiento que nace en Dios mismo para transformar la cultura, para transformarnos primero a cada uno de nosotros y de esa forma transformar la cultura. Y esto es algo que uno no puede dejar de pensar. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, dice:
Uno de ellos, su propio profeta o poeta de la época, decía: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es decir, a las personas de Creta, de esta ciudad, se los conocía como mentirosos, desprolijos, violentos. Y este es el contexto en el que está Tito. Tito está en una ciudad que tiene esta caracterización. Y si uno piensa en la ciudad en la que uno vive, puede encontrar, ¿no?, cuáles son las principales deficiencias que la gente tiene. Cuando uno habla de Mercedes, que es la ciudad en la que a mí me toca vivir, y uno le pregunta a la gente: che, ¿cómo es la gente de Mercedes? Yo creo que yo he hecho este experimento y me animaría a decir que el 90% de las personas dice envidiosa, chusma, ¿no? Acá me hacen que sí del otro lado. Y esto es interesantísimo, porque uno no puede desconocer el contexto en el que está inserto, en el que creció, lo que uno desde pequeñito fue mamando. Imagínate un cretense esto desde chiquito aprendiendo a mentir. ¿Con qué le sacás la mentira como una forma de relación? En malas bestias, es decir, violentos, de mecha corta. Andá a sacarle esa forma de enfrentar el mundo a medida que va creciendo. Es sumamente difícil. Y una vez que toda la sociedad se construye en esa base, y a un punto tal que no está mal ser así. O sea, es la forma de relacionarse. Y el cristianismo viene a cambiar eso, viene a impactar. ¿Y por qué viene a impactar? ¿Por qué viene a cambiar? Miren lo que dice el 12, por ejemplo, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Eran mentirosos? Bueno, ahora hay que ser habladores de la verdad. ¿Eran violentos? Bueno, ahora hay que ser sobrios, justos, piadosos. ¿Eran ociosos? ¿Eran glotones? Bueno, ahora hay que ser prudente. Y este es el gran llamado, es un cambio cultural. Claro que este cambio cultural no nace en nuestras fuerzas, nace en el poder del Evangelio, y ahora lo vamos a ver. Pero tiene que haber un cambio cultural. Si vos decís que sos cristiano, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que he entendido el mensaje del Evangelio, tiene que haber un cambio cultural. Yo no puedo seguir siendo el mismo que era antes de conocer a Cristo. Yo no puedo mantener mi forma de pensar, por más bueno que creas que sos. Porque la Biblia es clara en eso y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos transgredido, todos nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Habrá personas que hacen obras de caridad excelentes, habrá personas que son muy amorosas con un montón de gente. Sucederá que hay un montón de gente que es buena en nuestros parámetros humanos, pero en lo profundo de tu corazón vos sabés cómo sos. En lo profundo de tu corazón vos sabés que si en determinado momento la mentira te puede ayudar, la vas a usar. En determinado momento vos sabés que si en tu corazón, en determinado momento, es mejor callarte la boca y no decir que hay una injusticia para zafar vos, lo vas a hacer. Y esto nos pasa a todos, esto es el ser humano. No hay que espantarse de esto, somos así. Pero la Biblia nos llama a un cambio cultural. Y vaya que si es posible generar un cambio en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Basta pensar en los primeros cristianos. Los primeros cristianos, los del siglo I, empezaron a entender estas verdades y a vivirlas. Y les cuento simplemente un ejemplo. En el Imperio Romano, en el que nace el cristianismo, era muy común para los romanos que cuando las personas se enfermaban, y ya estaban enfermas casi a punto de morir, el romano tenía la fantástica idea de tirar a esas personas a la calle, ¿no? Esto de cuidar a los viejitos, de cuidar a los más enfermos, no era una característica de los romanos, era desecharlo, porque eran un gasto, porque podían contagiar a los otros y terminar enfermando a los otros. Pero las personas que conocieron a Cristo y empezaron a entender que habían venido a servir a otros, empezaron a entender que habían venido a cuidar a otros, empezaron a entender la parábola del buen samaritano, ayudar al otro. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a recoger a la gente que estaba tirada en la calle, y muchos murieron porque se contagiaban de las mismas enfermedades, muchos la pasaron mal porque perdieron sus ingresos económicos por dedicar tiempo a otros, pero eso es el cristianismo. Y uno dice: uy, pobres nabos que perdieron todo. Gracias a esa forma de entender la vida, para nosotros hoy es normal cuidar a los enfermos. Para mí hoy es normal cuidar a los ancianos. Para mí hoy es normal cuidar a un bebé que nació enfermo y no tirarlo al río. Es impresionante. Para nosotros no se nos ocurre: uy, nació. Imagínate, en el Imperio Romano, un niño nacía con una deficiencia. Lo más fácil era tirarlo porque no iba a servir para nada, no iba a ser trabajador, no iba a hacer nada, lo tiraban. ¿Por qué nosotros hoy cuidamos tanto al ser humano? Porque el cristianismo nos permeó como sociedad.
Y uno avanza, podríamos hablar de un montón de ejemplos de la sexualidad, el rol de la mujer, el rol de los niños en la sociedad. Podríamos dar muchísimos ejemplos del cambio cultural que hace el cristianismo. Pero nos acercamos al 1500, en la época de la Reforma, donde solo podían estudiar los niños que provenían de alta esfera, ¿no? De la alta sociedad. El resto de los niños pobres no tenían que estudiar, porque lo único que tenían que hacer era golpear con un martillo algo y ¿para qué iban a estudiar? Sin embargo, los grandes reformadores, Lutero, Calvino y tantos otros, se dieron cuenta que eso no es la vida, que la vida es realmente conocer a Dios, que uno tiene que poder leer la Biblia personalmente. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que la gente pueda leer la Biblia? ¿Cómo hacemos para que la gente realmente sea libre? Y ahí nace la educación pública, que para nosotros es común. Para nosotros es, y obvio, sí, la educación pública, todos tienen derecho a educación. Bueno, esto nace con la Reforma, con personas que empezaron a leer la Biblia y dijeron, Dios nos quiere hacer libres a todos, Dios quiere que estemos todos iguales, Dios habla siempre de la igualdad entre el hombre y la mujer, el ser humano. ¿De dónde sale la abolición de la esclavitud? Del cristianismo, de personas que entendieron que el otro era hecho a imagen y semejanza de Dios y no podía ser mi esclavo. Entonces, cuando uno mira el cristianismo, siempre impacta culturalmente. Y hoy nosotros tenemos desafíos concretos en los que tenemos que trabajar. Pero para eso es necesario que Dios nos transforme. ¿Y cómo nos transforma? Y yo creo que ya estoy re en hora. ¿Cómo nos transforma? Nos transforma a través del Evangelio. No es un cambio que nace en mis fuerzas. No es un cambio que nace porque yo soy súper dotado y digo, tengo que cambiar. Y tengo las fuerzas para hacerlo. Y miren el versículo 14 del capítulo 2. Quien se dio a sí mismo, está hablando el Señor Jesucristo, por nosotros, para redimirnos, es decir, para comprarnos, para arrancarnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Es decir, ¿por qué el cristianismo ha impactado en la cultura? ¿Por qué ha transformado el mundo? La forma de entender. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque realmente es Cristo quien está operando en nuestras vidas. O deberíamos dejar que sea Él quien opere en nuestras vidas para que esto suceda. Para que seamos celosos de buenas obras. Saben que el término buenas obras quiere decir buenas obras, ¿no? Hay que buscarle mucha vuelta. Ayudar al otro, hacer bien al otro, preocuparnos por el otro, estar pendiente del otro. Es eso, hacer buenas obras. Es que a un vecino se le rompió algo y tratar de ayudarlo. A un familiar está atravesando una situación difícil y es tratar de ayudarlo. Y así en la esfera en la que te muevas y te manejes. Buenas obras es hacer buenas obras. Y no es que las buenas obras nos salven ni nos acerquen más a Dios, porque la salvación tiene que ver con el Evangelio, con el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz. Pero entender el Evangelio nos transforma a tal punto que nos lleva a que el fruto natural de un cristiano genuino sea estar pendiente del otro, estar pensando en el otro. Entonces, hemos visto rápidamente esta carta que Pablo escribe a Tito con 3 grandes puntos. Por un lado, una estructura de servicio en la iglesia. La iglesia es un lugar de servicio. Por otro lado, corregir lo deficiente, estudiar bien la Biblia para saber cuáles son las sanas y las falsas doctrinas. Y en tercer lugar, el cristianismo, el evangelio, tiene que impactar a tal punto que me transforme a mí y que yo sea un agente transformador en mi comunidad, que yo sea un agente de transformación para con otros en el lugar que me ha tocado. Queridos, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Hablo muy rápido y pido disculpas, pero hay tanta información acá y el tiempo es tan acotado que creo que es la única forma, ¿no? Hablar rápido. O ser mucho más sabio y decir frases mucho mejores, pero eso no me sale, entonces tengo que hablar rápido. Muchas gracias por todo, nos despedimos, que Dios les bendiga, que les cuide, que les guarde y que les dé sabiduría para seguir masticando estos preceptos bíblicos. Muchas gracias por todo, hasta la próxima. Quiero proclamar de tu majestad